Buenas tardes, en realidad buenos días. Soy la doctora Cintia Paredes y me toca hoy hablarles de la histología del intestino delgado. Como sabemos, desde el punto de vista anatómico, el intestino delgado se divide en tres sectores: duodeno, yeyuno e ilio, que está representado en este esquemita. Fíjense que acá tenemos el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que están por detrás, digamos, el estómago, que se continúa con esta porción que tiene una forma de C, que sería el duodeno. Hasta acá. El duodeno tiene una primera, segunda, tercera y cuarta porción, que van a estudiar mejor en anatomía. Luego tenemos el yeyuno, que corresponde aproximadamente, el duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. El conjunto de yeyuno e ilium, que le continúa después, que estaría hasta acá, miden aproximadamente 6 metros ambos, correspondiendo el yeyuno a las dos quintas partes del tubo digestivo correspondiente al intestino delgado y el resto del ilium. Entonces acá tendríamos las tres porciones: duodeno, yeyuno e ilium. ¿Para qué sirve este intestino delgado que estudiamos hoy en histología? Fíjense que el intestino delgado es el sitio principal para la digestión de los alimentos. Todos esos alimentos que digerimos todo el día con nuestros desayunos, nuestro almuerzo, todos esos alimentos son digeridos y absorbidos principalmente en el intestino delgado. Acá quiero aclarar un término. El término de digestión para nosotros en medicina se refiere a la ruptura de enlaces. O sea que cuando estoy diciendo que digiero algo, no es el mismo término empírico que usa la gente, sino que cuando digo que estoy digiriendo proteínas, es rompiendo los enlaces entre las estructuras proteicas y haciendo componentes cada vez más pequeños que posteriormente puedan ser absorbidos. Recuerdan que estudiamos en biología que el almidón, el glucógeno, está formado por miles de moléculas de glucosa unidas todas unas con otras. Entonces, ¿qué hacemos cuando digerimos los alimentos? Ejemplo, la digestión del glucógeno implica la ruptura de los enlaces de glucógeno para hacer que esta molécula sea una molécula con menos monómeros, que sean más pequeños y que a la larga puedan absorberse. Entonces, acuérdense, el intestino delgado es donde ocurre principalmente la digestión y la posterior absorción de los productos. Vamos a ver que en su pared encontramos las mismas capas que en casi todo el tubo digestivo, que serían cuatro: mucosa, submucosa, muscular externo, muscular propia, y a partir del estómago, igual que acá en el intestino delgado, ya encontramos la serosa. Serosa. Entonces esas serían las cuatro capas que presenta nuestro intestino delgado. Vamos a ver que a nivel de este intestino delgado se absorben diariamente aproximadamente 6,7 litros de líquidos, 30 a 35 gramos de sodio, que luego gran parte va a ser eliminado por el riñón, 0,5 kilogramos, o sea, medio kilo de proteínas y carbohidratos, y aproximadamente 1 kilo de grasa. Entonces, estos son absorbidos y posteriormente van a circular por el torrente sanguíneo y los vasos linfáticos. Vamos a ver qué ocurre para hacer o para ayudar en el metabolismo del individuo. Esta eficacia en la absorción está relacionada a tres tipos de estructuras que aumentan el área de absorción del intestino. Fíjense que a simple vista vemos unos pliegues o válvulas conniventes, ¿sí? Vamos a ver enseguida, que constan de mucosa y submucosa. En esos, en esas válvulas o pliegues, fíjense que hay unas estructuras que parecen dedos de guante que se llaman vellosidades. Y esas vellosidades tienen células cilíndricas que en su superficie tienen microvellosidades. Entonces, el aumento en el área de absorción está dado gracias a tres estructuras: las válvulas conniventes, las vellosidades y las microvellosidades. Estas son estructuras grandes que podemos ver a simple vista. Estas son pequeñas, ya no las vemos a simple vista. Y esta ni siquiera la vemos bien al microscopio óptico. Si queremos ver mejor, tenemos que utilizar el electrónico.
Entonces vamos a hablar de la primera estructura, que eran las válvulas conniventes o también le llamamos pliegues circulares. Fíjense que al corte del intestino o de la pared intestinal, nosotros vemos estos que parecen realmente unos pliegues transversales. Esas son las válvulas conniventes. Y fíjense que si cortamos y vemos el punto de vista histológico, serían estas estructuras. Esta estructura acá, este uno, es uno de estos pliegues que yo veo acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver que una válvula o un pliegue consta de una superficie que está formado por la capa mucosa y un eje que sería este que está formado por la capa interna con respecto a la mucosa, que es la submucosa. ¿Cuántas veces aumentan la superficie de absorción? Aumentan nada más que 3 veces. Pero acuérdense que estas válvulas están llenas de estructuras más pequeñas que parecen dedos de guantes, que se llaman vellosidades. Entonces acá vemos una válvula o pliegue, fíjense que tiene mucosa y submucosa, y en la superficie dependiente de la mucosa tenemos estas estructuras exofíticas que salen hacia la luz, que parecen dedos de guantes, que se llaman vellosidades. Vellosidades. Entonces estos pliegues, por su parte, constan de vellosidades. La vellosidad, cada una de estas estructuras que yo veo acá, es una dependencia exclusivamente de la capa mucosa del intestino delgado. Entonces acá tenemos un corte de varias vellosidades, varias vellosidades. Fíjense, una al lado de otra. Y vamos a ver que entonces son evaginaciones digitiformes de la mucosa. Cubren por completo la superficie del intestino delgado y tienen una longitud de 0,5 a 1,5 milímetros. Aumentan la superficie 10 veces más. Entonces, si aumentamos, el pliegue aumentaba 3, la vellosidad aumenta 10, multiplicamos, hasta ahora tenemos un aumento del 30%, o sea, 30 veces más, perdón, de la superficie que en realidad tiene el intestino. Están tapizadas cada una de estas vellosidades por un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes. Entonces, en este esquemita nosotros vemos las microvellosidades que ayudan a aumentar aún más la superficie de absorción intestinal. Entonces, este es otro esquemita mostrándome la representación. Esto que sale hacia la luz, fíjense que se proyecta hacia la luz, esto es la vellosidad. Yo quiero que miren en este esquemita, van a ver que en el eje de la vellosidad hay tejido conjuntivo laxo, hay vasos sanguíneos, hay una arteriola, una vénula, y esto que está en verde es un vaso linfático que acá recibe el nombre de vaso quilífero, que vamos a ver que es súper importante para la absorción de los lípidos, ¿no? De los lípidos. Por otro lado, fíjense que esto es lo que sale, pero en esta parte, proyectándose hacia el interior de la mucosa, hay unas glándulas tubulares simples. A estas se le llaman glándulas intestinales, cripta intestinal o cripta de Lieberkühn. Los tres son sinónimos. Entonces, fíjense, la proyección es la vellosidad y esto que penetra en la mucosa, esta glándula tubular simple, es la cripta o glándula intestinal, que es una glándula tubular simple. Acá vemos a mayor aumento las microvellosidades. Fíjense, en realidad es una foto medio retocada, porque acuérdense que con hematoxilina eosina difícilmente veamos así tan bien. Generalmente le vemos nada más que con un reborde pintado. Pero bueno, acá nos quiere representar en esta imagen, y en esta vemos bien que sí es una microscopía electrónica, ahora también retocada con color, vemos las microvellosidades o chapas triadas, así se le llama en el intestino delgado, que aumentan 20 veces más la superficie de la membrana mucosa. Entonces, los pliegues aumentan 3, las vellosidades aumentan 10 y las microvellosidades aumentan 20 veces. Hagan la multiplicación y ahí tienen la superficie total de absorción, que en realidad es ampliada gracias a estas tres estructuras. Dijimos que el intestino delgado tiene prácticamente las mismas capas que el tubo digestivo, que serían la mucosa, la submucosa, la muscular externo propia y la serosa.
Entonces vamos a empezar por esta capa que es la mucosa, que es esta porción superficial que tiene las vellosidades. Yo miro una lámina y lo primero que tengo que mirar es su mucosa. Y digo, ¿tiene vellosidades? Es intestino delgado. ¿No tiene vellosidades? No es intestino delgado. ¿Cómo yo veo las vellosidades? Como proyecciones, como dedos de guantes. Si el corte es bien perpendicular al eje, digamos. Si no, muchas veces veo como estructuras sueltas en la luz. Ya vamos a ver imágenes después. Entonces, este es un corte de la mucosa. La mucosa, entonces, del intestino delgado siempre tiene vellosidades, que es esto que sale. Esto que entra acá, ahí donde está mi cursor, esas son las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, ¿sí? Cada una de estas células, fíjense, la que recubre tanto a la vellosidad como a la cripta, tiene una membrana o lámina basal, ¿sí? Y por debajo de ese epitelio hay tejido conjuntivo laxo, que es esto que vemos acá en el centro, donde está mi cursor, que corresponde a la lámina propia. En esa lámina propia tenemos, dijimos entonces, tejido conjuntivo laxo, podemos tener tejido linfoide asociado a mucosas, ¿eh? Vamos a ver que hay una estructura que se llama placa de Peyer, que vamos a ver en él, especialmente en el ilion. Podemos tener vasos sanguíneos y vasos linfáticos que dijimos que acá se llama vaso quilífero. También hay células del tejido conjuntivo, ¿eh? Hay macrófagos, mastocitos, plasmocitos, linfocitos. Y la tercera estructura que delimita esa mucosa es una capa de tejido muscular liso que se llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa, que está marcada con la flecha roja. Entonces, las estructuras que voy a encontrar en una mucosa, repito, es la vellosidad, que está tapizada por un epitelio, tiene la lámina propia, imaginándose, o sea, incluyéndose hacia la mucosa, tenemos la cripta de Lieberkühn. También hay una lámina propia y fíjense, limitando con la submucosa está la muscular de la mucosa. ¿Qué células podemos encontrar en el epitelio del intestino delgado? En realidad las células que vemos y que nos parecen obvias son esas células cilíndricas con microvellosidades que le llamamos enterocitos y también las células caliciformes que son notorias. Pero fíjense, existen otros tipos celulares que vamos a ver en la clase, que son las células de Paneth, las células enteroendocrinas, las células M con micropliegues y las células madre. Entonces, más o menos la distribución sería así. El enterocito está tanto en la vellosidad como en la cripta, al igual que la célula caliciforme. Fíjense que las células caliciformes, que son estos espacios en blanco, están tanto en la vellosidad como en la cripta. Ahora, las células enteroendocrinas y las células de Paneth y las regenerativas, fíjense que esas tres las encuentro exclusivamente, o las encuentro en la cripta o glándula intestinal. Acá a esto le llamo fondo. En ese fondo de esa glándula intestinal o cripta de Liverpool encuentro la célula de Paneth, ¿eh? También las células regenerativas y próximas a ellas las células enteroendocrinas. Entonces vamos a empezar con el primer grupo de células que son los enterocitos. Estos enterocitos entonces son las células absortivas por excelencia, son las que tienen las microvellosidades, son cilíndricas altas, tienen núcleos basales, ¿sí? Y están ancladas las microvellosidades mediante velos terminales. Vamos a ver que la contracción del velo terminal separa las microvellosidades para una mayor extensión de superficie de absorción. Están unidas entre sí por sonula occludens, ¿sí? Y son relativamente impermeables. O sea que acá fíjense que hay sonula occludens que hace o que impide el paso de sustancias hacia la porción lateral y lámina propia del intestino, haciendo u obligando a que todas las sustancias deban ingresar por el polo apical. Por lo que decimos que son relativamente impermeables. Necesitan ciertos transportadores y sustancias para incluir o ingresar nutrientes dentro de su citoplasma. Ya vamos a ver enseguida cuáles.
En la porción lateral hay bombas de sodio, fíjense, bombas de sodio que ayudan a, digamos, bombear las diferentes sustancias hacia la porción lateral, creando un aumento de la presión hidrostática que impulsa el agua y el sodio a través de la lámina basal. Entonces acá vemos un esquema del enterocito, en la célula cilíndrica simple, con el núcleo basal, las microvellosidades, la célula ocluden que vemos acá en la microscopía electrónica, ¿sí? Y entonces estas células son, por un lado, absortivas, pueden absorber cosas, pero por otro lado también son secretoras, pueden secretar agua y electrolitos, ¿sí? En el polo basal, fíjense, aquí nos muestra que está la membrana basal y generalmente hay un vaso sanguíneo o un vaso linfático que está representado en verde para recibir los nutrientes que ingresan a este enterocito. Entonces, este enterocito es el que se encarga de la digestión y absorción de las proteínas, carbohidratos y grasas. Y vamos a ver cómo ocurre. Dijimos entonces que esos enterocitos tenían unas microvellosidades. Y yo quiero que vean cómo parece que esas microvellosidades tienen como un glucocálix ahí, que es lo que nos muestra la flecha amarilla. En realidad ese glucocálix está formado por diversas proteínas donde encontramos enzimas. ¿Enzimas para qué? Para cortar los péptidos, que se llaman peptidasas, para cortar los disacáridos, para digerir, serían los disacáridos y los péptidos. Y fíjense que encontramos entonces diferentes tipos de enzimas como la peptidasa, disacaridasa y enterosinasa. Acuérdense que la mayoría de las sustancias para ser absorbidas deben llegar a su estado de monómero, o dímero por lo menos, para ser absorbidas en buenas condiciones. Una sustancia muy grande con muchos monómeros no puede ser absorbida, debe ser digerida para que pueda ser absorbida e ingresar al enterocito. Y que de ahí sea distribuido finalmente al sitio final gracias a los vasos sanguíneos. Entonces acá tenemos primero la absorción de las proteínas. Fíjense que la absorción de las proteínas, si se acuerdan ustedes, había una tialina salival que empezaba ya la digestión de las proteínas en la saliva, aunque es mínima. Luego, fíjense que el alimento pasaba al estómago y ahí el pepsinógeno que se activaba gracias al pH ácido y se transformaba en pepsina, ayuda a la digestión de proteínas grandes a que tengan menos unidades funcionales. Y finalmente, fíjense que el páncreas elimina un zimógeno pancreático, o sea, unas proenzimas ¿eh? Que encontramos, por ejemplo, el quimiotripsinógeno, la proteolastasa, procarboxipeptidasa, tipo A, tipo B. Vamos a ver que estos en realidad son, el zimógeno pancreático son proenzimas. ¿Eso qué quiere decir? Al decir proenzimas quiere decir que todavía no están activas. Entonces son proenzimas inactivas. ¿Qué se necesita para activarlas? Primero secretarlas, ¿verdad? Esa secreción sale por el conducto pancreático a la segunda porción del duodeno y ahí fíjense que el enterocito libera una enzima que habíamos hablado antes, una enzima que se llama enterosinasa, y esa enterosinasa activa una primera enzima proveniente del páncreas que es el tripsinógeno y lo transforma a tripsina. Y esa tripsina se encarga de activar el resto de las enzimas y volverlas activas. ¿Para qué? Para digerir, como vemos acá, los, las proteínas, los fosfolípidos y también los derivados del ácido nucleico. Entonces, ayudan a la digestión. Sin esta enterosinasa, fíjense cómo los zimógenos pancreáticos quedan en forma inactiva. Una vez que ocurrió esa activación de las enzimas, entonces nosotros habíamos dicho, las proteínas primero pasaron por la tialina, después pasaron por las enzimas, pero quedaron todavía como polipéptidos grandes. Una vez activadas esas enzimas pancreáticas, gracias a la enterosinasa del enterocito, fíjense que hace que esas proteínas o esos polipéptidos que eran grandes
queden en forma de aminoácidos libres. Digiere los polipéptidos hasta volverlos estructuras monoméricas. Y ahí lo clasificamos en aminoácidos neutros, básicos, ácidos e aminoglicina. Y cada uno de esos tienen un transportador. Fíjense, hay 4 transportadores de aminoácidos en esta superficie apical del enterocito, que son dependientes del sodio, que ayudan a absorber esos aminoácidos. Entonces, acá ocurre la digestión. Digestión es romper los enlaces y hacer estructuras más pequeñas. Y una vez que se rompieron en estructuras más pequeñas, en este caso los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos, ahí ocurre la absorción gracias a estos transportadores que también están en la superficie apical del enterocito. ¿Sí? La mayor parte de dipéptidos y tripéptidos que pueden ingresar también son degradados por peptidasas que también están dentro del enterocito. Y una vez que son degradados, fíjense que esos aminoácidos pasan por el polo basal y llegan al capilar sanguíneo, ¿sí? Y van a la circulación general. Recuerden que por anatomía sabemos que el intestino delgado, la sangre venosa, drena a la vena mesentérica superior, que ayuda a formar la vena porta y que finalmente va a desembocar al hígado. O sea que todos estos nutrientes absorbidos, estos aminoácidos, finalmente van a ir a parar al hígado, que se va a encargar de almacenar y redistribuir estos nutrientes. Otra digestión que ocurre acá, digestión y absorción, es la de los carbohidratos. ¿Se acuerdan que en los carbohidratos hay lo mismo, una amilasa salival, aunque su función es mínima, que ayuda a digerir los almidones? En el estómago, en realidad, tenemos una amilasa gástrica, que su función también es mínima. La mayor parte, o la que cumple una mejor función degradando el almidón, es la amilasa pancreática, la amilasa pancreática. Entonces vamos a ver que esa amilasa pancreática ayuda a degradar los polisacáridos como el glucógeno y almidón y convertirlas en alfa-destrina, maltotriosas o maltosas. ¿Se acuerdan que la maltosa tiene 2 unidades de glucosa? Y también, fíjense, si comemos frutas o tomamos leche, también fíjense que llegan al intestino delgado la sacarosa y la lactosa. ¿Qué hay en la superficie del enterocito? También hay enzimas que ayudan a degradar esto, que se llaman maltasa, eh, sacarasa, en realidad tiene que ser y lactasa y alfa-destrinasa. Estos entonces se encargan de, digamos, digerir esos disacáridos y convertirlos en monómeros, monómeros que son la glucosa, la lactosa y fructosa. Que de vuelta, fíjense, hay unos transportadores de glucosa dentro del citoplasma del enterocito y finalmente lo van a llevar hasta el polo basal, donde van a ser eliminados y van a pasar de vuelta al torrente sanguíneo junto con los aminoácidos que estudiamos anteriormente. También van a llegar al hígado gracias a la vena porta. Y finalmente los lípidos. Entonces, qué sé yo, comemos un asado, ahí ya se digirió, estudiamos cómo se digirió y se absorbieron las proteínas, ¿verdad? Del asado que comimos. Ahora vamos a ver los lípidos. Fíjense que para los lípidos hay algo que se llama lipasa. La lipasa que más actividad tiene también es la lipasa pancreática, junto con la bilis, que es eliminada por la vesícula biliar. Es producida por el hígado y es eliminada por la vesícula biliar. Y esta ayuda a, fíjense, a degradar los lípidos. Convierte, por ejemplo, el triglicérido en glicerol y ácidos grasos neutros. Y la bilis mantiene emulsionada. ¿Qué emulsionada? Mantiene separada, porque si no, los lípidos tienden, debido a su tensión superficial, tienden a coalescer. Entonces, una vez que ocurrió esto, la digestión y la emulsión de esas grasas, de esos lípidos, vamos a ver que el glicerol y ácidos grasos pequeños no necesitan transportadores ni receptores en la membrana, sino que pasan directamente a través de la membrana o de capa lipídica. Vamos a ver que los monoglicéridos y ácidos grasos son reensamblados, ¿verdad? Dentro de lo que es el enterocito,
y son unidas a proteínas en el aparato de Golgi, formando una estructura que se llama kilomicrón. Kilomicrón. Este kilomicrón no va por vía sanguínea. El kilomicrón sale, fíjense, por el polo lateral, no por el basal, y va al vaso linfático, que se acuerdan que acá dijimos que se llama vaso quilífero. Entonces, este vaso linfático o quilífero es el que lleva los lípidos absorbidos, el kilomicrón, ¿sí? Este kilomicrón, fíjense que va al vaso linfático, no sé si ya estudiaron anatomía, pero esto va, finalmente drena a la gran vena linfática, o sea, al conducto torácico y finalmente va a desembocar en el confluente yúgulo subclavio de Piro 2 y va a unirse con la sangre y como que ahí que va a diluirse más porque acuérdense que los lípidos solos tienden a unirse, digamos. Entonces, por eso sí o sí hay que unirlos a la proteína formando el kilomicrón para facilitar su circulación en un medio hidrofílico. Por otro lado, el glicerol y ácidos grasos de cadena corta, algunos sí pueden pasar al capilar sanguíneo y también van finalmente al hígado, gracias a la vena porta. No sé si se entendió esto. Si hay cualquier duda, yo les cuento, yo soy la doctora Cintia Paredes, ustedes me pueden escribir un mail o me pueden escribir en el Claro, ¿sí? Bueno, entonces esto sería la función en cuanto a la digestión. Otra función del enterocito es, fíjense, el enterocito cumple un papel súper importante en el transporte de inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan que las inmunoglobulinas, independientemente del tipo, eran producidas por una célula que es el plasmocito? El plasmocito produce los diversos tipos de inmunoglobulinas, entre ellas la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A, que es secretada a la lámina propia, fíjense, es, digamos, o es transportada gracias al enterocito hacia la luz del intestino delgado. Vamos a ver que hay una secreción entonces por parte de los plasmocitos de la inmunoglobulina A y en la porción basal del enterocito hay unos receptores, ¿sí? Entonces se une a esos receptores, forman unas vesículas, un endosoma, que finalmente va a liberar su contenido hacia la superficie apical. Entonces la inmunoglobulina es secretada a la luz del intestino gracias al enterocito que se encarga del transporte de la IgA desde la célula plasmática hasta la superficie luminal. Bueno, eso sería todo con respecto al enterocito. La segunda célula que estudiamos es la célula caliciforme, que en realidad ya la estudiamos en varias partes. Estudiamos en glándulas endocrinas, volvimos a hablar de la célula caliciforme en epitelio respiratorio. Y fíjense que su función es la misma acá, es la producción de mucina. ¿Por qué mucina? Porque la mucina, por un lado, crea un ambiente o un pH óptimo, fíjense, para tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y por otro lado, la presencia de mucina facilita el desplazamiento de los alimentos y de la materia fecal posteriormente en el intestino grueso. Esta célula caliciforme puede tener algunas microvellosidades, tiene forma de copa, fíjense, tiene gránulos apicales cargados de mucina y tiene el núcleo y las organelas en forma basal. La tercera célula que vamos a estudiar es la célula de Paneth. La célula de Paneth se encuentra en el fondo de la cripta del Liverpool o glándula intestinal. Fíjense, este es un corte transversal de lo que sería el fondo de la cripta del Liverpool. ¿Sí? Es una glándula tubular simple cortada en forma transversal donde podemos ver los enterocitos, las células caliciformes. Yo quiero que se fijen en este sector. Hay unas células que tienen unos gránulos bien eosinófilos que parecen inclusive rojizos ya, bien eosinófilos. Esas son las células de Paneth, ¿sí? Entonces están en las bases de las glándulas intestinales y contienen gránulos de secreción acidófilos, ¿sí? Que están compuestos por lisocima, alfa-defensinas, glucoproteínas y proteínas con arginina. Todas son gránulos que se encargan de ayudar con la regulación de la flora bacteriana.
Acá encontramos otro. Esta es una cripta en un corte longitudinal. Vemos los enterocitos, acá las células caliciformes y miren acá bien en el fondo de la cripta y acerca de la muscular de la mucosa, ahí encontramos estas células con esos gránulos acidófilos que corresponden a las células de Paneth. En el ser humano, las células de Paneth se encuentran exclusivamente en el intestino delgado. O sea, si me muestran esto, yo sé que es intestino delgado y no grueso. Ahora, no sé si es yeyuno, ilion o duodeno, ¿eh? Con esta imagen no puedo saber, pero acuérdense, hay dos características entonces hasta ahora que son patognomónicas, digamos, del intestino delgado. Uno, la presencia de vellosidades y dos, la presencia de células de Paneth. Ahí vemos más, ¿sí? Otra célula que estudiamos son las enteroendocrinas. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado hace poco de que el sistema endocrino estaba formado por células sueltas, por tejidos y algunas forman órganos? Esas células sueltas formaban parte del sistema PUT, ¿sí? Y un grupo de esas células sueltas son las células enteroendocrinas, que elaboran entonces hormonas que tienen una función endocrina y paracrina. Se tiñen con colorantes o con impregnación argéntica derivados de plata y generalmente captan precursores amínicos y los descarboxilan. Hay de dos tipos según la morfología en la microscopía electrónica, que son los abiertos o cerrados y según contactan o no con la luz. Tienen el mismo origen que todas las células de la mucosa del intestino. Y en sus libros van a encontrar un cuadrito. Fíjense que las enteroendocrinas no solamente están en el intestino delgado, sino están en el estómago, en el intestino grueso, y tienen diferentes tipos de secreción. Hay algunas que se llaman A, que secretan glucagón, otras B, que secretan somatostatina. La C ya estudiamos en el estómago, secreta gastrina y así. Fíjense en la listita, por favor, de las células enteroendocrinas. ¿Dónde hay más y qué secretan? ¿Cómo se llaman? Otro grupo de células es la célula de micropliegues o células M. Estas células de micropliegues o células M son células epiteliales que se hallan principalmente sobre el GAL, sobre el tejido linfoide, especialmente de las placas de Peyer que se encuentran en el ilion. Poseen, como dice acá, micropliegues apicales y son transportadoras de antígenos. ¿Qué hacen? Se encargan de captar, ¿sí? Captar bacterias, captar proteínas por endocitosis y transportan el material en vesículas, las liberan en un espacio contiguo al espacio extracelular y ahí, digamos que facilita la presentación de esas bacterias y esas proteínas extrañas a las células presentadoras de antígenos, ¿eh? Acá nos muestra una célula dendrítica que está en la lámina propia. Entonces, en los recesos, fíjense, hay células dendríticas inclusive que se proyectan y linfocitos que toman la muestra de esos antígenos y dan la oportunidad, digamos, de desarrollar anticuerpos contra los mismos. Bueno, eso serían más o menos las células del intestino delgado. Y este es un panorama así generalizado de las capas. Dijimos que tiene mucosa, que ya estudiamos, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué encontramos en la submucosa? Tejido conjuntivo que generalmente es denso. Y un plexo nervioso que es el plexo submucoso de Meissner. En el duodeno, pero solamente en el duodeno, encontramos glándulas tubulares ramificadas productoras de mucina, que se llaman glándulas de Brunner, pero solamente en el duodeno. Luego tenemos la muscular externa, que consta de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Y en el medio de ambos hay un plexo, que es el plexo muscular o mientérico de Auerbach, ¿sí? ¿Para qué sirven estas capas musculares? La interna para causar contracciones de segmentación y contracciones peristálticas, ¿eh? La de segmentación sirve para la mezcla y las peristálticas para el desplazamiento. Esto van a estudiar mejor ustedes en fisiología. Finalmente está la serosa, que puede tener un poco de tejido conjuntivo, pero acuérdense, siempre, siempre la última capa de la serosa es un epitelio plano simple, que en este caso
le conocemos como peritoneo visceral. Visceral. Entonces, este es un corte del duodeno. Fíjense, esta es la mucosa. Acá yo veo la muscular de la mucosa. Tiene la vellosidad, la lámina propia. Aquí veo la muscularis mucosae. Y estas luces que veo acá corresponden a la glándula tubular ramificada que se llama glándulas de Brunner. Esta es la submucosa. Si yo en la submucosa veo glándulas de Brunner, entonces hago el diagnóstico de duodeno. Acá en realidad, debido a las glándulas de Brunner, es difícil ver el plexo de Meissner, ¿eh? Pero recuerden que se encuentra en esta capa. Y acá tenemos la muscular, la circular y la longitudinal, y en el medio tendríamos que encontrar el otro plexo que es el de Auerbach. Y por fuera la serosa. A mayor aumento, entonces mucosa, aquí está la muscularis mucosae, la submucosa con las glándulas de Brunner y acá la capa muscular, la circular interna, la longitudinal externa, en el medio el plexo de Auerbach y por fuera la serosa. Y acá vemos su relación con el páncreas, el alguito del páncreas. Este es el yeyuno, fíjense, en el yeyuno se hace más notorio los pliegues. En realidad en el duodeno se ven pliegues, pero es menos notorio. Esto es un pliegue. Acá veo un pliegue, acá veo otro, acá se ve en una parte del otro. Dijimos que el pliegue tiene mucosa y submucosa. Perdón, mucosa y submucosa. Y que por fuera del pliegue están las vellosidades. Miren cómo estos huequitos que yo veo en la vellosidad, estas luces, corresponden a los vasos linfáticos o vasos quilíferos. ¿Sí? En esta submucosa que yo veo acá, yo sé que es un aumento pequeño, pero miren, no hay glándulas, no hay glándulas. Entonces, eso quiere decir que no es duodeno, es yeyuno o es ilion. Ya enseguida vamos a ver el ilion. Y acá está la muscular externa, muscular propia, y por fuera la serosa. El yeyuno es el sitio principal de absorción de los nutrientes. El ilion le continúa el yeyuno y fíjense, también tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Los nutrientes se absorben principalmente en el yeyuno, pero en el ilio se absorben principalmente agua y electrolitos. Y yo quiero que se den cuenta acá, lo que llama la atención es el GAL, el tejido linfoide asociado a mucosas, que acá en el ilio forma verdaderos nódulos linfoides y en esta ubicación recibe el nombre de placa de Peyer. Entonces, ¿qué es la placa de Peyer? Es el tejido linfoide nodular y difuso que se encuentra en el ilion y que realmente es bastante notorio. Miren cómo yo vuelvo al yeyuno. Acá no veo nada de tejido linfoide. Acá parece que hay un poco, pero no veo verdaderos nódulos. Y la submucosa está formada por tejido conjuntivo. No veo nódulos linfoides como veo acá. Entonces, esa es una diferencia histológica entre el yeyuno y el ilion, ¿sí? El ilion tiene mayor desarrollo de este tejido linfoide y recibe el nombre acá de placas de Peyer. Y bueno, esa fue nuestra última imagen. Espero que les sirvan las clases y cualquier duda, espero sus mails. Muchas gracias. Hasta luego.